Estudiantes, buenos días. Continuamos con nuestro trabajo en realidad nacional. Hoy tenemos un propósito: identificar a las etnias del Perú con el apoyo de los censos. Bien, entonces el censo en el Perú ha sido una especie pues de trabajo para recabar la información de las características de varios aspectos, como por ejemplo las viviendas, la parte de la calidad de vida. Podemos conocer un poco de datos acerca de los aspectos religiosos. Bueno, entonces, y sobre todo, pues la cantidad de habitantes que existen en nuestro territorio. El tema entonces es el censo y el crecimiento poblacional. Veamos entonces primero conocer un poco acerca de los asháninkas, que son de una familia llamada arahuacas, ¿no? Que es prácticamente, pues, probablemente de la región de Brasil, que llegaron justamente a nuestro territorio, ¿no? Los famosos arawaks. Bueno, ellos se establecen entonces aquí cerca a los ríos, en este caso el Bajo Apurímac, el río Ene, el río Tambo, el río Satipo, el río Cayali, el río Pacho, Pachitea y Yurúa. Bueno, entonces todos estos lugares, ¿no?, pertenecen a los departamentos de Ayacucho. Se encuentran entonces los Ashánicas en el Cusco, en una parte de Huánuco, en la parte de Junín, por ahí también en Pasco y el departamento de Ucayali. En la actualidad, más o menos, existe un aproximado después de 52.500, ¿no?, habitantes, y que están distribuidos, por ejemplo, en 306 aldeas o comunidades, ¿no?, a lo largo de estos lugares que ya hemos mencionado. Además, ellos tuvieron un contacto también con los españoles más o menos en el siglo XVII, ya que en esta época, recuerden ustedes, que fue un proceso de evangelización, aunque los españoles no tuvieron todo el éxito porque no pudieron prácticamente ingresar a la gran mayoría de la región amazónica. Entonces, los franciscanos en esta época más o menos van a agruparlo o lo van a considerar a una determinada población, numerándolas más o menos hacia 8.500 ashánicas. En el siglo XIX, ellos también padecieron algunos problemas, ¿no?, con respecto pues a la explotación de lo que es el caucho en la región amazónica, ¿no? Recuerden pues una época denominada la era del caucho, cuando se vio, por ejemplo, en este caso los que se relacionaban, ¿no?, a la explotación del caucho, trataron pues de obligar a los ashánicas, en este caso a través de, por supuesto, explotación, a realizar esos trabajos duros, ¿no? Entonces, prácticamente se los va a tratar pues de obligar, ¿no?, para hacer un trabajo un poco difícil, duro, considerándolos pues una fuerza servil, hasta que más adelante las leyes favorecerían justamente a apoyar a estos pueblos para que se evite un poco pues la explotación y sobre todo el abuso que durante muchos años habían sido eh, de alguna forma eh, impertinentemente, ¿no?, hacia ellos, ¿no? Entonces fueron bastante perseguidos y ya al día de hoy pues podemos decir que muchas, muchos beneficios quizás se va teniendo hacia ellos. Bueno, entonces, ¿qué son los censos? A lo largo del Perú, perdón, de la historia del Perú, pues los censos cumplieron un rol muy importante, conocer un poco acerca de algunas realidades que estaban en nuestro país, ¿no? Sobre todo, pues conocer la cantidad de población, cómo ha ido creciendo, quizás en algunos sectores. Por lo tanto, simplemente son unos padrones o listas que se tiene de la población.
se puede conocer la cantidad de riqueza que puede ser de una nación o de los pueblos. De manera periódica es importante pues que se pueda realizar estos censos, ¿no? Que es un conteo prácticamente a todos los recursos que pueda tener el hombre aquí en el país, es lo que puede producir, ¿no? Entonces, los censos nos expresan prácticamente numéricamente también lo que es información de lo que realmente el Perú pueda poseer en relación a su población, por supuesto, ¿no? Sirve además para que el Estado pueda quizás darse una idea en qué situación se encuentra su población. Por eso de ahí sabemos pues que, por ejemplo, qué tipo de cantidad de pobreza existe, ¿no? O el índice de pobreza en algunas regiones, y todo eso pues el gobierno podría trabajar a un corto, largo o mediano plazo. Luego tenemos en el tercer aspecto ya la parte del primer censo en el Perú, ¿no? Que se va a dar pues a partir del año 1940 y que se han realizado, por ejemplo, algunos censos donde ha arrojado, ¿no? Cómo la población ha ido quizás evolucionando y creciendo, sobre todo en algunos años. Por ejemplo, en 1940 nuestra población era pues de 6.207.967 habitantes, ¿no? Estamos viendo pues prácticamente más de 60 años que esto pues se ha multiplicado, ¿no? Hacia 1961 ya éramos un poco más, arroja más o menos una tendencia de 9.906.746 habitantes. Luego hemos tenido otro censo hacia el año 1972, ya un poco más, ¿no? De 13.538.208 habitantes. Hacia 1981 siguió creciendo la población del Perú, probablemente pues, ¿no? Por las mejores condiciones que iba presentando. 17.005.210 habitantes. Hacia el año 1993 ya tenemos un crecimiento poblacional bastante notorio, 22.639.443 habitantes, y recientemente tuvimos pues un censo hacia el año 2017, donde que al parecer quizás pues hubo muchas observaciones, ya que en algunos casos pues no se llegó a concretar como debe de ser, ¿no? Muchas falencias en la recabación de estos datos. Bueno, ¿no? En este caso pues la población se hizo, este censo se hizo de dos formas, ¿no? De población y de vivienda. Y también nuevamente para conocer un poco acerca de cómo estaban las comunidades indígenas en el Perú. Entonces, la última actividad censal pues fue encargada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde prácticamente ya hasta la actualidad, ¿no? Probablemente seríamos cerca a los 31.385.000 habitantes. Bueno, este es el trabajo de nuestro tema del día de hoy con respecto a la realidad nacional, y relacionamos pues nuestro trabajo con lo que es el censo.